El agua desbordada cayó sin aviso, tragándose la diligencia y todo lo que Mara Crickwood atesoraba en un solo instante aterrador. Se aferró con desesperación a la corriente embravecida, sus uñas arañando barro y piedras mientras aquella tierra de Nevada, casi siempre reseca, la traicionaba con un cambio brusco y violento. Corría la primavera de 1873 cuando la vida de Mara dio un giro definitivo. Con 22 años, viajaba rumbo a McGill, Nevada, acompañada de su tío Harlan Crickwood, el único familiar que le quedaba desde la muerte de sus padres 3 años atrás. Harlan le había prometido un nuevo comienzo en aquel pueblo minero de plata, lejos de los recuerdos dolorosos que los perseguían en Boston. «Hay dinero que ganar en el oeste, muchacha», le había dicho mientras guardaban sus pertenencias. «Y tengo un socio en McGill que me ofrece participar en su tienda general». Mara había aceptado a regañadientes, empacando sus pocos libros, el pequeño espejo de plata de su madre y los pocos vestidos que poseía. No quería dejar Boston, pero las deudas de juego de su tío no les daban alternativa. Ahora, mientras el torrente la arrastraba sin piedad, todo aquello sonaba insignificante. La diligencia se había volcado a las afueras de McGill al intentar cruzar un arroyo que, en teoría, debía ser poco profundo. Las lluvias repentinas de la estación lo habían convertido en un río furioso. Recordaba el rostro aterrorizado de su tío al desaparecer entre las aguas, los gritos desesperados del conductor Colt Ransley y luego, solo el rugir del agua llenándole los oídos. Sus faldas empapadas se enredaban en sus piernas como grilletes, hundiéndola una y otra vez, mientras ella luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. ¡Ayuda!, gritó Mara, aún sabiendo que era inútil. Aquella parte del camino estaba completamente aislada, y McGill quedaba todavía a varios kilómetros. Su fuerza se apagaba rápido. Cada vez que se hundía, tardaba más en volver a subir. En una de esas zambullidas, cuando los pulmones le ardían y su visión se oscurecía, unas manos fuertes se cerraron alrededor de su cintura. La sacaron a la superficie con tal fuerza que tragó aire y agua al mismo tiempo. «Te tengo», aseguró una voz profunda. «Aguanta». Mara apenas distinguía el rostro del hombre entre el agua y la lluvia, pero sentía cómo la arrastraba hacia un punto firme. Su rescatador luchó contra la corriente con brazadas potentes, dirigiéndolos hacia un terreno un poco más alto. Cuando por fin alcanzaron la orilla embarrada, Mara se desplomó, tosiendo sin control mientras expulsaba agua de los pulmones. El hombre se arrodilló a su lado, su figura ancha bloqueando la lluvia que seguía cayendo sin tregua. «Respira», le indicó, con una voz firme pese al peligro que acababan de enfrentar. «Eso es. Solo respira». Cuando logró enfocar la vista, Mara se encontró con unos ojos azules intensos, más claros que el propio cielo de primavera. Pertenecían a un hombre de unos 5 o 6 años mayor, piel curtida por el sol y cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia. «Mi tío». «Los demás», logró balbucear entre tosidos. El hombre negó con la cabeza, sombrío. «Vi la diligencia hundirse. Eres la única que pude ver». Echó un vistazo al torrente desbordado. «Lo siento». La pena se abalanzó sobre ella con la misma fuerza que el río. Harlan no había sido perfecto, pero era su única familia, y ahora estaba sola, empapada, sin nada más que la ropa adherida a su cuerpo. «Soy Jackson Reddale», dijo él, quitándose el abrigo largo para colocarlo sobre sus hombros temblorosos. «Tengo una cabaña no muy lejos. ¿Puedes caminar?» Mara asintió débilmente, aunque no estaba segura de que sus piernas la sostuvieran. Al intentar levantarse, se desplomó de inmediato. Sin dudarlo, Jackson la alzó en brazos. «Te tengo, tranquila», murmuró, y por primera vez Mara le creyó. La lluvia seguía cayendo en cortinas mientras él se la llevaba lejos de las aguas salvajes. Mara entraba y salía de la conciencia, agotada por el trauma de casi ahogarse. Apenas percibía el calor de su pecho.
el ritmo firme de su corazón bajo la mejilla y la forma cuidadosa en que él la sujetaba mientras avanzaba por el terreno complicado. «No te me duermas», murmuraba Jackson cada vez que sus ojos querían cerrarse. «Ya casi llegamos». Cumpliendo su palabra, una pequeña cabaña de troncos apareció entre la cortina de lluvia. Modesta pero fuerte, construida en terreno elevado. Jackson consiguió abrir la puerta sin soltarla y la llevó directamente hacia el calor tenue de un fuego moribundo en la chimenea de piedra. «Debes quitarte esa ropa mojada», dijo mientras la acomodaba en una silla de madera. «Buscaré algo seco». Los dientes de Mara castañeteaban tanto que no podía contestar. Poco a poco comprendía la realidad. Estaba sola en un territorio extraño, con un hombre al que no conocía, sin pertenencias ni rumbo. Lágrimas y gotas de lluvia se mezclaban en sus mejillas. Jackson regresó con una camisa de franela y unos pantalones de lana. «Son grandes, pero están secos. Me saldré mientras te cambias». «No», Mara murmuró, sujetando su brazo con una fuerza que no sabía que le quedaba. «Por favor, no me dejes sola». «Entonces me doy la vuelta», respondió él con suavidad. «Te lo juro, no miraré». Cumpliendo su palabra, Jackson se giró hacia la pared mientras Mara luchaba por quitarse la ropa empapada. Sus dedos estaban tan entumidos que incluso esa tarea sencilla parecía imposible. Los ganchos y broches de su vestido la vencieron por completo. «No puedo», admitió tras varios intentos frustrados. Jackson dudó un instante antes de girarse. «¿Puedo ayudarte?» Mara asintió, demasiado agotada y helada para preocuparse por las normas de decoro. Él se acercó despacio, moviéndose con cuidado, eficiente pero respetuoso mientras desabrochaba las presillas. Sus dedos ásperos no se detuvieron más de lo necesario, y evitó mirarla en lo posible. Cuando al fin estuvo vestida con la ropa seca, que ciertamente la engullía por su tamaño, Jackson avivó el fuego y la envolvió en una manta gruesa. La cabaña se llenó de su actividad metódica, calentó agua para café y reunió algunos víveres. «Estás en estado de choque», explicó, alcanzándole una taza de metal con algo más fuerte que el café. «Esto te calentará por dentro». El whisky ardió en su garganta, pero era cierto. Un calor lento le recorrió el pecho y las extremidades. Al cesar los temblores, los sucesos del día la golpearon con toda su crudeza. «Todos se han ido», susurró, sintiendo cómo la realidad se asentaba en su estómago como una piedra. «No tengo nada, ni a nadie». Jackson se sentó frente a ella, su propia taza entre las manos curtidas. «Siento lo de tu tío. ¿Era tu única familia?» «Sí», respondió Mara con la voz vacía. «Íbamos a McGill para empezar de nuevo. Él tenía un acuerdo de negocios». Su frase se desvaneció. Ya nada de eso tenía sentido. «Conozco bien McGill», dijo Jackson. «Entrego caballos allí de manera habitual. Está como a unas 10 millas. No soy del pueblo». Él negó con la cabeza. «Tengo un rancho pequeño. Domo Mustangs, los entreno y los vendo a las minas y a las compañías de diligencias». Sus ojos, que ahora ella veía de un azul añil profundo, se cruzaron con los suyos. «Cuando pase la tormenta y el agua baje, puedo llevarte. Hay una pensión decente para señoritas». Mara asintió sin convicción. La idea le causaba una punzada de temor. ¿Qué haría en McGill sin dinero y sin contactos? ¿Qué trabajo podría conseguir una joven criada en Boston sin ninguna habilidad práctica? «Gracias», murmuró al fin, «por salvarme la vida». La expresión de Jackson se suavizó. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», replicó Mara con una firmeza inesperada. «No lo habrían hecho. Arriesgaste tu vida por una desconocida». Él apartó la mirada, incómodo con su gratitud. «Deberías descansar. Toma la cama, yo dormiré junto al fuego». Mara estaba demasiado exhausta para oponerse. La cama, ubicada en un rincón de la única habitación, era sencilla pero limpia. Se dejó caer sobre ella, sintiendo el peso del día aplastarla.
Señorita Crickwood, llamó Jackson desde el otro lado. Mara, lo corrigió suavemente. O Kitty, si te resulta más cómodo. Mara, repitió él, su nombre sonando distinto en aquella voz grave. Lamento tu pérdida, pero aquí estás a salvo. Con esas palabras resonando en su mente, Mara cayó en un sueño profundo y sin sueños. Cuando despertó, la luz pálida del amanecer se filtraba por la única ventana de la cabaña. Por un instante, no supo dónde estaba, su mente aún enredada en el sueño. Luego los recuerdos regresaron de golpe. La riada, su tío, el desconocido que la sacó de la muerte. Jackson Reddale no estaba a la vista, pero un pequeño fuego crepitaba en el hogar. Y una olla con lo que parecía café desprendía un aroma tibio. Mara se incorporó despacio. Cada parte de su cuerpo dolía. La cabeza le latía y la garganta ardía por haber tragado tanta agua. La puerta se abrió y Jackson entró cargando un brazo lleno de leña. Sus ojos se abrieron ligeramente al verla despierta. «Ya estás despierta», dijo, dejando la leña a un lado. «¿Cómo te sientes?» Como si casi me hubiera ahogado. Intentó bromear ella con una sonrisa débil. El borde de su boca se curvó apenas. «Normal. ¿Tienes hambre? Tengo unos bizcochos y algo de carne seca. No es gran cosa, pero te dará fuerzas». Mara asintió, dándose cuenta de golpe de lo vacío que estaba su estómago. Jackson se movió por la cabaña con la naturalidad de quien lleva años viviendo solo, preparando un desayuno simple. Ella lo observó a escondidas, aprovechando para estudiarlo. Con la luz del día, podía verlo mejor. Jackson Reddale era alto y de hombros anchos, un cuerpo endurecido por el trabajo físico. El cabello oscuro, un poco largo, se curvaba en la nuca. La barba incipiente que había crecido durante la noche le daba un aire rudo, recordándole que estaba muy lejos de los salones elegantes de Boston. «La lluvia paró durante la noche», dijo él, entregándole un plato de hojalata. «Pero el arroyo sigue crecido. No será seguro viajar a McGill al menos por un día o dos». Mara tomó el plato, sin saber si sentir alivio o inquietud ante esa noticia. «No quiero abusar de tu hospitalidad». «No estás abusando», contestó él con firmeza. «No podría dejarte ir sin asegurarme de que estarás bien». Comieron en silencio unos minutos, Mara sorprendiéndose de lo hambrienta que estaba. Cuando terminó, dejó el plato a un lado y respiró hondo, reuniendo valor. «Señor Reddale». «Jackson», la corrigió él. «¿Jackson?», rectificó ella con suavidad. «Necesito ser sincera contigo. No tengo nada. Mi tío llevaba todo nuestro dinero. Mis cosas iban en la diligencia. Ni siquiera tengo ropa adecuada». Señaló las prendas enormes que llevaba puestas. «No sé qué será de mí cuando lleguemos a McGill». Jackson la observó largo rato antes de hablar. «¿Tienes alguna habilidad? Algo que puedas usar para encontrar trabajo». Mara pensó un momento. «Estoy bien instruida para los estándares de Boston. Sé leer y escribir. Hablo francés. Toco el piano desde niña». Soltó una risa amarga. «Nada de eso parece útil en un lugar como este». «Te sorprenderías», comentó él. «McGill está creciendo. Hay una escuelita. Quizá necesiten maestra. O la oficina del valuador podría necesitar a alguien que lleve sus cuentas. Ya no es el salvaje oeste de antes». Sus palabras dejaron una pequeña chispa de esperanza en el aire. «¿Crees que alguien me contrataría sin referencias?» «Yo daría la cara por ti», respondió simplemente. «Mi palabra tiene cierto peso en el pueblo». A Mara la conmovió ese gesto viniendo de alguien que apenas la conocía. «Gracias. Es muy amable de tu parte». Jackson se encogió de hombros, algo incómodo con su gratitud. «Mientras tanto, cuando el agua baje más, podríamos buscar si algo de la diligencia quedó atrapado aguas abajo. A veces la corriente deja cosas más lejos. ¿Crees?» Mara tragó saliva. «¿Crees que podamos encontrar a los demás?» El rostro de Jackson se volvió grave. «Es posible. Si los hallamos,
Les daremos sepultura como es debido. Te lo prometo. Mara asintió, conteniendo las lágrimas. Su realidad seguía acomodándose poco a poco dentro de ella, alternando oleadas de dolor con momentos de un pánico silencioso. Debería hacer algo, murmuró de pronto, mirando alrededor de la cabaña. Para no ser una carga mientras esté aquí. ¿Puedo cocinar o limpiar o...? Descansa, la interrumpió Jackson con suavidad. Hoy solo descansa, has pasado por demasiado. Pero Mara nunca había sido de quedarse de brazos cruzados, ni siquiera en su cómoda casa de Boston. Después del desayuno, insistió en ayudar con las tareas. Jackson, a regañadientes, le mostró cómo alimentar a las gallinas que picoteaban en un pequeño gallinero detrás de la cabaña. Había 6 caballos en un corral, criaturas hermosas que los observaban con ojos atentos. Son preciosos, murmuró Mara, extendiendo la mano para acariciar el hocico de una yegua gris moteada que se había acercado. Esa es Wind Shadow, dijo Jackson con un dejo de orgullo. Era brava como un vendaval cuando la encontré, pero tiene un corazón más grande que el territorio de Montana. La yegua rozó la mano de Mara, haciéndola sonreír por primera vez desde la riada. Es muy dócil. Con algunas personas, admitió él sorprendido. No suele confiar en desconocidos. Quizás sabe que le debo la vida a su dueño, sugirió Mara. El rostro curtido de Jackson se encendió levemente. No soy dueño de nadie, ni siquiera de ella. Wind Shadow se queda porque quiere. Podría saltar esa cerca cuando le plazca. Mara siguió acariciando el hocico suave de la yegua. Entendía algo de Jackson por la manera en que hablaba del animal. Valoraba la libertad, la propia y la ajena. Pasaron la mañana atendiendo a los animales y al pequeño huerto junto a la cabaña. Mara insistió en ayudar a preparar la comida del mediodía, aunque su experiencia en la cocina era casi nula, salvo lo que había visto hacer en la casa familiar de Boston. Me temo que nunca me enseñaron a cocinar, confesó mientras intentaba amasar la masa de los bizcochos. Teníamos una ama de llaves que se encargaba de todo eso. Lo haces bien, aseguró Jackson. Nadie nace sabiendo preparar bizcochos. Su paciencia la sorprendió. Los hombres que ella había conocido en Boston habrían perdido la compostura ante su torpeza doméstica. Jackson simplemente le mostraba cómo hacerlo, sin una pizca de juicio. Después de comer, él sugirió revisar el arroyo a ver si había bajado lo suficiente para buscar restos de la diligencia o de sus pasajeros. Caminar por aquel terreno empapado fue difícil, pero Mara estaba decidida. Necesitaba saber qué había sido de Harlan. El arroyo, que el día anterior era un monstruo desbordado, ahora se mostraba más bajo, aunque seguía corriendo rápido y cargado de barro. Jackson la tomó de la mano mientras avanzaban por la orilla, buscando cualquier rastro del desastre. A casi 1 milla de donde él la había sacado del agua, encontraron la primera señal, un baúl roto y medio enterrado en el lodo. Mara lo reconoció de inmediato. «Es mío», exclamó, apresurándose hacia él. La mayoría del contenido estaba arruinado, pero algunos objetos habían resistido. El espejo de plata de su madre, ennegrecido pero entero. Un libro de poesía, húmedo y abultado pero aún legible. Un pequeño relicario con retratos diminutos de sus padres. Mara los estrechó contra su pecho, abrumada de gratitud por ese pequeño milagro. Pensé que lo había perdido todo. Jackson la observó con una expresión suave. A veces la corriente termina devolviendo lo que se lleva. Siguieron avanzando, hallando fragmentos desperdigados de la diligencia incrustados en el barro de la orilla. Y entonces, entre un enredo de ramas, encontraron lo que Mara temía pero también necesitaba encontrar. El cuerpo de Harlan Crickwood. Yacía boca abajo, la ropa desgarrada y el cuerpo golpeado por la riada. Mara se arrodilló a su lado, dejando que las lágrimas cayeran sin contención. «Tío Harlan», susurró. «Lo siento tanto». Jackson se quedó a un lado con respeto, quitándose el sombrero. Cuando su primer estallido de dolor se dio, él la ayudó a girar el cuerpo. El rostro del hombre tenía una calma extraña,
pese a la violencia de su final. «Lo llevaremos a la cabaña», dijo Jackson en voz baja. «Mañana le daremos sepultura como es debido». Con manos firmes pero delicadas, Jackson improvisó una camilla con ramas y su propio abrigo. Colocaron el cuerpo de Harlan encima, y Jackson lo arrastró detrás mientras regresaban a la cabaña. Era un trabajo duro, pero él no emitió ni una sola queja. Sabía que Mara necesitaba despedirse de su tío con dignidad. Del conductor Colt Ransley y del otro pasajero, el vendedor ambulante Dax Hollinger, no encontraron rastro alguno. Jackson prometió avisar a las autoridades de McGill cuando llegaran para que se organizara una búsqueda adecuada. Esa noche, cuando cayó la oscuridad, Mara se sentó en la mesa pequeña de la cabaña, con sus pocas pertenencias rescatadas extendidas delante de ella. La realidad era desgarradora. Estaba sola en una tierra desconocida, con apenas unos objetos arruinados que demostraban su antigua vida. «¿Qué pasará con él?», preguntó en voz baja. «¿Con tu tío?». Jackson dejó de reparar la brida que tenía entre manos. «Hay una loma detrás de la cabaña. Se ve bien la sierra desde allí. Si quieres, podemos enterrarlo ahí. Yo puedo hacer una marca para la tumba». Mara asintió, agradecida por su sensibilidad. «No era un hombre perfecto», murmuró. «Bebía más de la cuenta, apostaba. Pero me acogió cuando mis padres murieron. No estaba obligado a hacerlo». «La familia es la familia», respondió Jackson con sencillez. «Con virtudes y con defectos». «¿Tú tienes familia?», preguntó Mara, dándose cuenta de que sabía muy poco sobre el hombre que le había salvado la vida. Una sombra cruzó el rostro de Jackson. «Ya no. Mis padres murieron cuando era chico. Tenía un hermano, Kyle, pero lo mataron en Gettysburg». «Lo siento», dijo Mara, entendiendo de sobra ese tipo de dolor. «Fue hace mucho», dijo él, aunque sus ojos contaban otra historia. «Después de la guerra, no pude volver a Pensilvania sabiendo que Kyle ya no estaba. ¿Y por eso viniste al oeste?». Jackson asintió. «Siempre tuve mano para los caballos. Aquí un hombre que puede domar un Mustang salvaje puede ganarse el pan». Dejó a un lado la brida ya arreglada. «Es una vida tranquila, pero me basta». Mara miró a su alrededor. La cabaña era humilde pero acogedora. Había libros apilados en un estante, algo inusual en una vivienda fronteriza, y muebles de madera tallados con cuidado. «¿Has construido todo esto tú solo?». «Cada tabla», afirmó él. «Me llevó 2 años. Empecé con una tienda de campaña y poco a poco lo fui levantando». Mara trató de imaginar la determinación que se necesitaba para construir una vida desde cero, en un lugar tan remoto. Su respeto por Jackson Reddale creció de manera silenciosa. La mañana siguiente, enterraron a Harlan Creekwood en la loma detrás de la cabaña. Jackson se había levantado antes del alba para cavar la tumba, rechazando la ayuda de Mara. Había tallado una cruz sencilla de madera con el nombre y la fecha. Mara no tenía un vestido negro para guardar luto, pero se aseó lo mejor que pudo y se puso una camisa limpia de Jackson sobre su falda rescatada. De pie ante la tumba, sintió un torbellino de emociones. Dolor por su tío, miedo por su futuro incierto y gratitud por aquel hombre que le ofrecía tanta bondad sin pedir nada. Jackson permaneció a su lado con la cabeza descubierta, en silencio respetuoso mientras ella decía adiós a su último pariente. Cuando terminó, él dio un paso adelante. «No conocía a Harlan Creekwood», dijo, su voz grave resonando en el aire frío de la mañana. «Pero sé que crió a una sobrina valiente y noble. Que descanse en paz». Las palabras sencillas tocaron profundamente a Mara. Cuando colocaron la última palada de tierra, ella dejó encima un manojo de flores silvestres recogidas esa misma mañana. «Gracias», le dijo mientras regresaban a la cabaña. «Por todo». Jackson asintió, incómodo como siempre ante su agradecimiento. El arroyo ya bajó lo suficiente. «Si quieres, mañana podríamos ir a McGill». La idea le despertó a Mara una mezcla de esperanza y temor. «Sí»,
respondió, aunque sin mucha convicción. Debo buscar trabajo cuanto antes. Jackson la miró de reojo, con algo difícil de descifrar. ¿Podrías? Empezó a decir, pero se detuvo. ¿Podría qué? Sacudió la cabeza. Nada. No es asunto mío. Mara apoyó una mano en su brazo, sorprendiendo a ambos con el gesto. Por favor, dímelo. Jackson bajó la mirada hacia su mano y luego la miró directamente a los ojos. Podrías quedarte aquí un tiempo, hasta que tengas claro qué hacer. Había mucho trabajo por hacer en la propiedad, si lo que te preocupa es ganarte el sustento. La propuesta dejó a Mara Crickwood sin palabras. Apenas me conoces, susurró ella. Sé lo suficiente, respondió Jackson Reddale, con esa serenidad tan suya. Estás sola, y necesitas tiempo para llorar a tu tío y decidir qué rumbo tomar. La miró con honestidad. La cabaña es pequeña, pero puedo dormir en el cobertizo junto a las monturas. No sería del todo apropiado, pero... Sí, lo interrumpió Mara sin pensarlo. Luego añadió, avergonzada. Quiero decir, si estás seguro de que no será una molestia. Un destello de alivio cruzó el rostro de Jackson, tan rápido que ella casi no lo percibió. Ninguna molestia. Como te dije, hay trabajo de sobra. El huerto necesita cuidado. Y soy un pésimo cocinero. Mara sonrió por primera vez en días, sintiendo cómo algo pesado se deshacía dentro de ella. La idea de llegar a McGill, buscar empleo y techo con solo la ropa que llevaba puesta, la había angustiando profundamente. Tampoco sé cocinar, recuerda, admitió ella. Pero puedes aprender, aseguró él. Lo resolveremos juntos. Esa palabra, juntos, despertó algo en Mara, algo que aún no se atrevía a mirar de frente. Por ahora bastaba con saber que tenía un lugar seguro donde quedarse y tiempo para despedir a su tío Harlan Crickwood como merecía. Los días siguientes tomaron forma de rutina. Jackson se levantaba antes del amanecer para atender a Wind Shadow y al resto de la manada Iron Stride, mientras Mara aprendía a preparar el desayuno en la pequeña cocina de leña. Sus primeros intentos fueron un desastre. Galletas quemadas, café amargo, huevos tan duros que rebotaban, pero Jackson se comía cada bocado sin queja. Esto está horrible, refunfuñó ella la tercera mañana, mirando el pan de maíz carbonizado. He probado cosas peores, contestó él, masticando con una paciencia casi heroica. En la guerra comíamos galletas viejas llenas de gorgojos. ¿Eso no me hace sentir mejor?, replicó ella estremeciéndose. Entonces ocurrió algo inesperado. Jackson soltó una carcajada auténtica. Una risa cálida que transformó sus facciones serias y le iluminó los ojos. «Mejorarás», prometió. «Nadie nace sabiendo cocinar con leña». Y tenía razón. Para el final de la semana, Mara ya lograba preparar comidas comestibles, y Jackson le enseñó a hacer pan con masa madre, algo que había aprendido de un cocinero de campamento minero en sus primeros años en el oeste. Él también parecía disfrutar de la compañía después de tantos años de soledad. Poco a poco se fue abriendo, contándole historias de su infancia en Pensilvania y de sus años en la caballería de la Unión. Una tarde, mientras ella remendaba una camisa y él tallaba una figurita de madera, un caballo, notó ella, Mara preguntó, «¿Aprendiste a domar caballos en la guerra?» «En parte», respondió. «Mi padre criaba caballos antes de todo aquello. Buen ganado, nada salvaje. Pero aquí afuera, los mustangs abundan si sabes dónde buscarlos. Son más pequeños que los caballos del este, pero más resistentes. Como la gente de estas tierras», comentó Mara. Él la miró con una sonrisa breve. «Puede que tengas razón. Para sobrevivir aquí, hace falta cierta terquedad». «¿Y crees que yo la tengo?», preguntó ella sin querer. Jackson la observó largamente. «Sobreviviste a una riada que arrasó todo. Estás aprendiendo a cocinar después de haber crecido con servicio en casa. Enterraste a tu último pariente sin derrumbarte», asintió. «Sí, Mara Crickwood. Tienes la terquedad adecuada.
Sus palabras la calentaron más que el fuego. A medida que abril se convertía en mayo, todo alrededor de la cabaña cambiaba. Los prados se llenaron de flores silvestres. El huerto comenzaba a brotar. La vida seguía su curso obstinadamente. El dolor por su tío seguía allí, pero ahora era más liviano. Mara visitaba su tumba cada día, a veces hablándole, a veces guardando silencio entre recuerdos. Una mañana, 3 semanas después de la inundación, Jackson se acercó con cautela. «Mara», llamó suavemente, «voy a McGill por provisiones. Pensé que quizá te gustaría acompañarme». Ella se volvió, sorprendida. Habían hablado de ir al pueblo, pero él nunca lo había sugerido hasta ahora. «¿Sí?», respondió, sacudiendo la hierba adherida a su falda, una de las 2 que aún poseía. Como Jackson Reddale había rescatado algunas telas del baúl de su madre, guardado en el altillo, Mara Crickwood había logrado coser prendas sencillas que, aunque lejos de la moda, al menos le quedaban de su talla. «Me gustaría mucho», dijo ella con sinceridad. 1 hora después, ya avanzaban en el carro de Jackson rumbo a McGill. Mara llevaba su mejor intento de atuendo presentable, la más decente de sus 2 faldas, una blusa confeccionada a partir de una camisa vieja de Jackson, y un sombrerito de paja adornado con cintas recuperadas de su baúl arruinado. Ya no era la joven elegante que había partido de Boston, pero se sostuvo con toda la dignidad que pudo. «Hay algo que llevo tiempo queriendo contarte», dijo Jackson, mientras el carro botaba sobre el camino lleno de surcos. «Sobre McGill». El tono le hizo girarse hacia él. «¿Qué pasa con el pueblo?» «Ha cambiado desde la última vez que casi llegaste», respondió sin apartar la vista del sendero. «El hallazgo de plata el invierno pasado atrajo a mucha gente. El lugar ha crecido». «¿No es algo bueno?», preguntó Mara, confundida por su seriedad. Jackson se encogió ligeramente de hombros. «Depende de a quién le preguntes. Más gente trae más comercio. Pero también más problemas. Hay salas de juego ahora, cantinas, los típicos sitios que siguen a los campamentos mineros». Mara reflexionó un momento. «¿Te preocupa que vea esos lugares?». Un lado de la boca de Jackson se curvó. «No, solo quiero que estés preparada. No es Boston, pero tampoco el pueblito tranquilo que tu tío Harlan Crickwood pudo describirte». «Te agradezco que te preocupes», dijo ella conmovida. «Pero no soy tan ingenua como imaginas. En Boston también hay lugares poco decentes, aunque las señoritas finas fingimos no saberlo». Las cejas de Jackson se alzaron apenas. «Tienes razón». Al coronar una loma, McGill apareció extendido en el valle. Mara soltó un suave jadeo. Lo que le habían descrito como un asentamiento pequeño era ahora un poblado bullicioso con más de 100 edificios. Humo salía de decenas de chimeneas, y desde esa distancia ya se veía movimiento en la calle principal. «Es más grande de lo que imaginé», admitió ella. «La plata hace eso», respondió Jackson, moviendo las riendas para animar a Windshadow y al resto de The Iron Stride Band. «Convierte campamentos en pueblos de la noche a la mañana». A medida que se acercaban, Mara distinguió mejor los detalles. La calle principal tenía tiendas, un hotel, varias cantinas, una barbería y otros comercios. Detrás de ellos, hileras de casitas y casas de huéspedes. En las afueras, las estructuras de las minas se recortaban contra el cielo. Jackson condujo el carro por la calle principal, saludando con la cabeza a varias personas que lo llamaban. Estaba claro que era un hombre respetado, tal como había dicho. «¡Jackson Reddale!», gritó un hombre corpulento desde la puerta de la tienda general. «Ya era hora de que te dejaras ver. Virgil Maddock ha estado preguntando por esos caballos que le prometiste. Dile que estarán listos la próxima semana», respondió Jackson. «Harry, esta es la señorita Mara Crickwood». «¿Mara?» «Él es Brick Thorne, dueño de la tienda». Brick se quitó el sombrero en señal de cortesía. «¿Recién llegada por aquí, señorita?» «Así es», respondió Mara. «Debía haber llegado el mes pasado, pero hubo un accidente». La expresión del hombre cambió. «La diligencia que atrapó la riada»,
Lo escuchamos. Dijeron que no hubo sobrevivientes. Se equivocaron, replicó Jackson, su voz endurecida. La señorita Crickwood fue la única. La saqué yo mismo del arroyo. Los ojos de Brick se agrandaron. Mis disculpas, señorita. Eso es milagroso. El milagro es él, murmuró Mara. Arriesgó su vida para salvarme. Jackson pareció incómodo con el comentario. Necesitamos provisiones, Brick, y la señorita Crickwood necesita telas y cosas que usan las damas. Por supuesto, pasen, pasen, insistió Brick, invitándolos al interior. La tienda estaba llena de mercancías, reflejo de la prosperidad reciente. Mara fue directamente hacia las telas, rozando con los dedos los algodones y estampados que podría convertir en ropa adecuada. También había zapatos listos para usar, un lujo que no esperaba ver. «Toma lo que necesites», le dijo Jackson en voz baja. «No te preocupes por el costo». Mara se volvió alarmada. «Jackson, no puedo permitirlo. Ya has hecho demasiado». «No es caridad», respondió con firmeza. «Has trabajado duro en la cabaña. Considéralo tu paga». Ella quiso protestar, pero la expresión de él indicaba que no cambiaría de opinión. Y la verdad era que necesitaba esas cosas si tenía alguna esperanza de empezar de nuevo, allí o en otro lado. «Gracias», dijo simplemente. «Te lo devolveré de alguna forma». Mientras Mara escogía telas, calzado y lo indispensable, Jackson reunió harina, café, azúcar, munición, clavos y otros productos para la cabaña. Brickthorne los miraba con evidente curiosidad, claramente preguntándose qué clase de relación había entre ellos. «¿Se quedará en McGill, señorita Crickwood?», preguntó Brickthorne mientras envolvía las compras. Antes de que Mara pudiera responder, una mujer entró en la tienda, atrayendo todas las miradas al instante. Iba vestida con elegancia llamativa, el cabello rojo recogido bajo un sombrero adornado con plumas. «Jackson Reddale, pensé que ese era tu carro ahí fuera», dijo ella con un ligero acento sureño. Jackson se irguió, su expresión volviéndose cuidadosamente neutra. «Señorita Selene, un gusto verla». «Hace meses que no apareces», respondió ella, acercándose más de lo que la decencia permitía. «Estás abandonando a tus amistades del pueblo». «He estado ocupado con los caballos», contestó él, dando un paso atrás. La mirada de Selene se posó en Mara, evaluándola con frialdad. «¿Y quién es esta?» «Mara Crickwood, mucho gusto», dijo Mara antes de que Jackson respondiera, extendiendo la mano. Selene la estrechó apenas. «Selene Marlowe. Soy dueña del Palace Hotel y Gaming Hall». Luego miró a Jackson. «¿Tu hermana?» «La señorita Crickwood es una amiga que se queda en mi cabaña temporalmente», respondió Jackson con un tono que dejaba claro que no toleraba insinuaciones. «Sobrevivió al accidente de la diligencia el mes pasado». Las cejas perfectas de Selene se alzaron. «¿Ah, sí? Qué suerte que tú estuvieras cerca». Se giró hacia Mara. «Si buscas alojamiento más adecuado, mi hotel tiene varias habitaciones apropiadas para una dama de tu posición». La intención era evidente. Para Selene, que Mara viviera en la cabaña de Jackson era poco decoroso, si no inmoral. «Le agradezco la preocupación, señorita Marlowe», respondió Mara, manteniendo la voz firme pese al calor que le subía al rostro. «Pero el señor Reddale me ha ofrecido refugio mientras decido mis próximos pasos. Su cabaña será rústica, pero es un lugar respetable». Selene sonrió con una amabilidad falsa. «Por supuesto, querida». No quise ofender. Luego volvió a mirar a Jackson. «Te quedarás en el pueblo esta noche. Organizo una partida de póker que sé que disfrutarías». «Debemos volver antes de que oscurezca», dijo él, incómodo. «Otra vez será», respondió ella con un puchero planeado. «Trabajas demasiado, Jackson. Todos esos caballos. Y nada de diversión». Miró de reojo a Mara. «Aunque quizá ya encontraste otras distracciones». El rubor quemó las mejillas de Mara. La mandíbula de Jackson se endureció. «Si nos disculpa, señorita Selene», dijo con voz fría,
Tenemos más diligencias que atender. Se volvió hacia Brickthorn. Pon todo en mi cuenta, por favor. Fuera de la tienda, Mara respiró hondo, buscando calmar su corazón acelerado. Entiendo que la señorita Marlowe es conocida suya. Jackson parecía fastidiado. Celine está en McGill desde el primer hallazgo de plata. Es lista, muy lista. Empezó con un salón y ahora tiene el hotel más grande del pueblo. Y tiene un interés particular en ti, comentó Mara, sin poder impedir que un matiz extraño coloreara su voz. No era celos. ¿O sí? Celine tiene interés en cualquier hombre que no esté comprometido, respondió él secamente. Y en algunos que sí lo están. No dejes que te afecte. Pero a Mara sí le afectaba. No solo por las insinuaciones hacia ella y Jackson, sino por algo más inquietante, la posibilidad de que todo el pueblo pensara lo mismo acerca de su presencia en la cabaña. Su reputación, ya frágil como mujer joven y sola, podía arruinarse sin remedio. Tal vez debería mirar la pensión de la que hablaste, dijo en voz baja mientras cargaban las compras. La gente hablará. Jackson dejó a medio levantar un saco de harina. ¿Eso quieres? ¿Mudarte al pueblo? Mara dudó. La verdad era que se había acostumbrado a la cabaña. Más que cómoda, había encontrado allí una paz inesperada. La idea de irse le dolía de una forma que la sobresaltó. No, admitió al fin. Pero tampoco quiero causarte problemas. Mi reputación puede soportar unos chismes, dijo Jackson. ¿La tuya también? Era una pregunta justa. En Boston, una simple sospecha podía arruinar la vida de una señorita. Pero esto no era Boston. No lo sé, confesó. No me queda mucho que perder, pero tampoco quiero ser una carga. Jackson apoyó el saco en el carro y se volvió por completo hacia ella. No eres una carga, Mara. Si quieres quedarte en la cabaña, eres bienvenida todo el tiempo que quieras. Si prefieres venir al pueblo, te ayudaré. Pero no tomes decisiones por lo que Selene Marlowe o cualquier otro diga. Su sinceridad la conmovió profundamente. Gracias. Me gustaría quedarme, al menos por ahora. Si estás segura de que no es una molestia. Estoy seguro, respondió Jackson, y el calor en sus ojos azules hizo que el pulso de Mara se acelerara un poco. Terminaron los recados en el pueblo. Pasaron por la oficina de correos, donde Jackson informó del accidente de la diligencia y confirmó la supervivencia de Mara. Luego se detuvieron en el establo de Jedren Pike, donde Jackson conversó sobre una posible venta. En cada lugar, la gente saludaba a Jackson con respeto y miraba a Mara con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Por la tarde, emprendieron el camino de regreso, el carro repleto de provisiones. Mara llevaba dentro un torbellino extraño. La visita al pueblo la había abrumado, recordándole todo lo que había perdido. Pero también le había mostrado que quizá aún había un futuro posible para ella. ¿Qué te pareció McGill?, preguntó Jackson mientras avanzaban por el sendero ya conocido. Es más viva de lo que imaginaba, respondió Mara, más establecida. ¿Eso te anima a querer quedarte ahí o te quita las ganas? Mara meditó un momento. No lo sé aún. Tiene oportunidades, sí, pero también tiene a Celine Marlowe. Jackson soltó una carcajada breve, un sonido todavía tan inusual que hizo sonreír a Mara. Selene no es tan terrible como parece, solo es territorial. ¿Territorial contigo, específicamente?, dijo Mara sin poder evitarlo. La seriedad volvió al rostro de Jackson. Hubo un tiempo, cuando recién llegué a Nevada, en que pasaba más noches en el pueblo que en la cabaña. Cartas, whisky. No mis mejores días. ¿Tú y Celine eran cercanos?, preguntó Mara, intentando que su voz sonara neutra. Jackson la miró de reojo, luego volvió la vista al camino. No en la forma en que crees. Celine colecciona a la gente que le resulta útil. Yo era nuevo, bueno con los caballos. Pensó que podía servirle. Pero entendí muy pronto que esa no era la vida que quería. ¿Y qué vida quieres?, la pregunta escapó antes de que pudiera detenerla.
Jackson guardó silencio tanto tiempo que Mara creyó que no respondería. Luego dijo, casi en un murmullo: «Una vida sencilla, mi tierra, mis caballos, paz». Hizo una pausa. Quizá no siempre en soledad. Las palabras eran tan suaves que Mara apenas las escuchó. Cuando su significado la alcanzó, el corazón le dio un vuelco. Pero antes de poder decir algo, él señaló un halcón de cola roja planeando sobre ellos, rompiendo el momento. Aún así, las palabras quedaron resonando en ella todo el camino. Quizá no siempre en soledad. Estaba insinuando lo que ella imaginaba. ¿Y qué sentía ella realmente ante esa posibilidad? Al llegar a la última colina y ver la cabaña, un nudo inesperado se apretó en su pecho. Ese lugar, que hacía menos de un mes era la casa de un desconocido, ahora le parecía suyo también. El huerto, el gallinero, el corral donde Wind Shadow y la banda de caballos Iron Stride pastaban. Todo le resultaba familiar, casi querido. Y el hombre que iba a su lado, este vaquero silencioso y noble que la había sacado de aquellas aguas furiosas, se había vuelto importante para ella de una forma que apenas empezaba a comprender. «Es bueno volver a casa», susurró sin pensar, y la palabra casa se deslizó con naturalidad. Jackson la miró, y algo cálido encendió sus ojos. «Sí», dijo, «lo es». Los días siguientes tomaron ritmo propio. Mara se levantaba temprano para alimentar a las gallinas y cuidar el huerto, que prosperaba bajo sus manos. Jackson trabajaba con los caballos, domando y entrenando a los mustangs salvajes de las colinas. Por las noches se sentaban junto al fuego, leyendo alguno de los pocos libros de Jackson o conversando sin prisas. Mara aprendió a cocinar bien, preparando pan de masa madre y guiso de venado. También cosió ropa nueva con las telas compradas en el pueblo, sintiendo una satisfacción profunda con cada prenda terminada. Mara cambiaba, se hacía más fuerte, más hábil, más segura. Jackson también cambiaba, sonreía más, hablaba más, y la cabaña, antes práctica y austera, empezaba a reflejar la presencia de ella. Flores silvestres en un frasco, cortinas en las ventanas, pequeños detalles que hacían el hogar más cálido. Nunca hablaban de cuánto tiempo se quedaría Mara, ni del futuro. Era como si ninguno quisiera romper ese equilibrio delicado. Cuando llegó junio, el calor se volvió intenso. El arroyo que casi había matado a Mara ahora era un hilo tranquilo, perfecto para lavar y refrescarse. Una tarde especialmente sofocante, mientras Jackson revisaba las cercas del otro lado de la propiedad, Mara decidió lavar su cabello en el agua fría. Se arrodilló en la orilla, dejando que el arroyo corriera entre su melena cobriza, disfrutando del alivio del frescor. Tan concentrada estaba en ese pequeño descanso que no oyó los cascos hasta que el jinete estaba casi encima de ella. «Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», entonó una voz demasiado familiar. Mara levantó la vista, aún con gotas deslizándose por el rostro, y vio a Celine Marlowe, montada sobre un imponente semental negro. Vestía un elegante traje de montar, su cabello rojo impecablemente acomodado bajo un pequeño sombrero. «Señorita Marlowe, qué sorpresa», dijo Mara, poniéndose de pie y escurriendo su cabello mojado. «Solo pasaba por aquí», respondió Selene, aunque la cabaña quedaba lejos del pueblo y fuera de cualquier ruta principal. «Pensé en ver cómo te estás acomodando». El tono llevaba un veneno apenas disfrazado. Mara alzó el mentón, sin permitir que la intimidara. «Muy bien, gracias. El señor Reddale ha sido más que atento». Los labios pintados de Celine Marlowe se curvaron en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Estoy segura de que sí. Jackson siempre ha sido muy complaciente. Con un rostro bonito», añadió con un matiz venenoso. Mara sintió como el calor del enfado le subía por el cuello. «Si tiene algo que decir, señorita Marlowe, quizá debería decirlo de frente». Las cejas perfectamente delineadas de Selene se alzaron con sorpresa ante tanta osadía. «Muy bien,
Seré directa, respondió con frialdad. Estás viviendo sola con un hombre con el que no estás casada, en una cabaña perdida a millas de McGill. En la mayoría de los lugares, eso te convertiría en un cierto tipo de mujer. ¿Y qué tipo sería ese? La voz de Jackson, tan dura y afilada como el invierno en las montañas, resonó detrás de ellas. Ambas mujeres se giraron para verlo desmontar de su caballo, con un gesto tan sombrío que Mara jamás lo había visto así. El vaquero tranquilo y amable había desaparecido. En su lugar había un hombre que podía ser temible si la situación lo exigía. Jackson, dijo Selene con una dulzura repentina. Solo estaba teniendo una charla amistosa con la señorita Crickwood. No me ha sonado muy amistosa, respondió él acercándose para situarse junto a Mara. Me ha sonado a que estabas insultando a una dama en mi propia casa. El rostro de Selene se endureció. ¿Una dama? Viviendo aquí sin chaperona. No seas ingenuo, Jackson. Mara sobrevivió a una tragedia que se llevó a su último familiar, replicó él, su voz baja y peligrosa. Le ofrecí un techo porque era lo correcto. No hay nada impropio en ello. El pueblo no lo ve de esa forma, replicó Selene. La gente habla. ¡Que hablen!, cortó Jackson, sin darle importancia. Y ahora, si no te importa, estás en mi propiedad. Los ojos de Selene se abrieron en indignación ante el claro desaire. Pareció lista para seguir discutiendo, pero al final, con un golpe elegante de las riendas, giró a su caballo. No digas que no te lo advertí, soltó mirando fijamente a Mara. Cuando él se canse de ti, y créeme, lo hará, McGill no será precisamente amable con una mujer de tu reputación. Con esa estocada final, espoleó al semental negro y desapareció entre los árboles. Mara quedó inmóvil, con el cabello aún chorreando agua, mientras las palabras de Selene resonaban en su mente. Sabía que existirían rumores, pero no esperaba tanta crueldad abierta. Lo siento, dijo Jackson, su enojo apagándose en preocupación. ¿Selene siempre ha sido territorial?, completó Mara, recordando su propia observación. Algo así, murmuró él, pasándose una mano por el cabello, gesto que Mara ya asociaba con inquietud. Lo que dijo sobre el pueblo. ¿Crees que tenga razón?, preguntó ella, desesperada por saber. ¿Mi reputación quedará arruinada por quedarme aquí? Jackson tardó un momento en responder. McGill no es Boston, dijo por fin. Aquí la gente es más práctica. Sí, habrá chismes. Pero si algún día decides mudarte al pueblo, enseñando en la escuela o trabajando en alguna tienda, la mayoría te juzgará por lo que haces, no por dónde viviste cuando no tenías otro lugar. Sus palabras la tranquilizaron un poco, pero el encuentro con Selene había dejado una sombra sobre la calma que habían construido. Por primera vez, Mara se obligó a mirar su situación desde los ojos del resto del mundo. ¿Qué habrían pensado sus padres, allá en Boston, si la vieran viviendo sola con un hombre que no era su esposo? ¿Y la sociedad? Siempre tan severa. Y peor aún, había algo de verdad en lo que insinuó Selene. ¿Qué pasaría si Jackson realmente se cansaba de ella? ¿Había permanecido demasiado tiempo bajo su techo? Quizá deba pensar en mudarme al pueblo, dijo apenas audible, sin poder mirarlo a los ojos. He abusado de tu hospitalidad demasiado tiempo. Mara. El modo en que pronunció su nombre la obligó a alzar la vista. Los ojos azules de Jackson ardían con una intensidad nueva, su rostro más abierto y vulnerable que nunca. ¿Es eso lo que quieres? ¿Marcharte? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Quería irse? La respuesta era clara, simple, inmediata. No. A pesar de la impropiedad, pese a las palabras crueles de Selene, Mara había encontrado algo parecido a la felicidad en la cabaña. Había encontrado propósito, rutina, paz y algo más. Sentimientos inesperados por el hombre que no solo le salvó la vida, sino que le había devuelto un lugar en el mundo. No, susurró.
no quiero irme, pero tampoco puedo quedarme para siempre como tu invitada. Jackson dio un paso más, tan cerca que Mara pudo ver los matices más profundos de azul en sus ojos. ¿Y si no fuera como mi invitada? El corazón de Mara pareció detenerse, luego correr desbocado. ¿Qué quieres decir? Por primera vez, Jackson Redale mostró una vulnerabilidad que la dejó sin aire. No era el vaquero seguro y fuerte, sino un hombre que arriesgaba todo con una sola frase. Quiero decir que podrías quedarte como mi esposa. La palabra quedó suspendida entre ellos, alterándolo todo. Mara sintió vértigo, como si la tierra se moviera bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Tu esposa? Repitió, insegura de haber escuchado bien. Sé que es precipitado, dijo él hablando más rápido ahora. Y sé que no soy el tipo de hombre que seguramente imaginabas casarte en Boston. Pero estas semanas, tenerte aquí, ha sido lo correcto, Mara. Como si pertenecieras aquí, conmigo. Mara quedó sin palabras. El matrimonio había estado tan lejos de su mente desde la inundación. Su única prioridad había sido sobrevivir y reconstruir su vida. Aún así, mientras las palabras de Jackson calaban hondo, Mara comprendió que lo que había nacido entre ellos iba mucho más allá de una simple amistad o de la gratitud por haberla salvado. No tienes que responder ahora, añadió él con rapidez, interpretando mal su silencio. Sé que es algo grande de pensar. Y si tu respuesta es no, igual voy a ayudarte a establecerte en el pueblo. Eso no cambia, Mara. Ella dio un paso hacia él, y con una valentía que jamás se habría permitido en su vida de Boston, apoyó la mano en su pecho. A través de la tela fina de la camisa, sintió su corazón desbocado. ¿Me lo preguntas por lo que dijo Selene? ¿Para proteger mi nombre? Él cubrió su mano con la suya, más grande y cálida. ¿No? Te lo pregunto porque la idea de verte marchar me hace ver lo mucho que deseo que te quedes. Para siempre. No como mi empleada ni como una amiga, sino como mi compañera, mi esposa. No había artificio en su rostro, ninguna intención oculta. Solo emoción sincera de un hombre que arriesgó su vida por salvarla. Y ahora, arriesgaba el corazón. No necesito tiempo para pensarlo, susurró Mara. Mi respuesta es sí. Por un instante, Jackson se quedó inmóvil, como si dudara de haber escuchado bien. Luego, muy despacio, una sonrisa le iluminó el rostro. No la tímida de siempre, sino una amplia, llena de alegría. ¿Sí? Repitió, buscando confirmación. Sí, respondió ella sintiendo cómo la sonrisa le crecía hasta igualar la suya. Me casaré contigo, Jackson Redale. En un movimiento rápido que le robó el aliento, él la alzó entre sus brazos y la estrechó con un entusiasmo casi juvenil. Cuando volvió a ponerla en el suelo, mantuvo los brazos alrededor de ella, contemplando sus ojos como si mirara un milagro. Nunca pensé, murmuró, sin encontrar palabras. Yo tampoco, admitió Mara. Cuando la riada se llevó todo, creí que mi vida había terminado. Nunca imaginé que en realidad estaba empezando. Con suavidad, dándole espacio para apartarse si quería, Jackson inclinó la cabeza. El primer beso fue tierno, casi tímido. El beso de dos almas que se encuentran por primera vez. Cuando se separaron, Mara sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ese hombre, ese lugar, estaban convirtiéndose en su hogar, de un modo que Boston jamás lo fue. ¿Cuándo? Preguntó ella, aún entre sus brazos. ¿Cuándo deberíamos casarnos? Reflexionó él. El pastor Gideon Bale pasa por McGill cada pocas semanas. O podríamos cabalgar hasta Carson City y buscar un juez allí. Pronto, dijo Mara con una seguridad que la sorprendió. No quiero esperar. Ni yo, respondió él con otra sonrisa. Decidieron cabalgar a McGill al día siguiente para preguntar por el calendario del predicador itinerante. Mientras regresaban a la cabaña tomados de la mano,
ella sintió una ligereza que no experimentaba desde antes de perder a sus padres. El futuro, tan incierto tras la inundación, ahora se abría lleno de posibilidades. Esa noche, frente al fuego, hablaron de cosas prácticas. Jackson le contó sus planes para el rancho de caballos, su deseo de criar no solo mustangs salvajes, sino también desarrollar un buen linaje. He estado ahorrando, le confesó, para una casa de verdad, una más grande que esta cabaña, con ventanas de vidrio y quizá un segundo piso. Mara imaginó una casa firme, mirando al valle, con espacio para que corrieran niños. La idea la emocionó y la asustó un poco. No necesito una gran casa, dijo con calma. Esta cabaña ya se siente como un hogar. Jackson le tomó la mano con seriedad. Quiero darte algo mejor que una habitación única, Mara. Mereces más. Lo que es mejor no depende del tamaño, susurró ella. Depende de con quién lo compartes. El beso que siguió no tuvo nada de inseguro. Fue profundo, lleno de deseo contenido. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. 2 semanas, murmuró él. Eso falta para que Pastor Gideon Vale vuelva a McGill. Demasiado si me preguntas. Ella rió, con una alegría que le nacía del pecho. 2 semanas entonces. Me dará tiempo para hacer un vestido como es debido. A la mañana siguiente, cabalgaron juntos hacia McGill, esta vez con un propósito distinto al de la última visita. El pueblo ya no le parecía a Mara un lugar incierto, sino la comunidad donde comenzaría su nueva vida. La primera parada fue la iglesia, una estructura sencilla de madera. El encargado confirmó que el pastor Gideon Ball llegaría justo en 2 semanas y que estaría encantado de oficiar la boda. Después pasaron por la tienda general, donde Brickthorn celebró la noticia. «Vaya, pues mira nada más», exclamó estrechando la mano de Jackson. «Reddale por fin atrapó una novia, y una bien guapa. Sin ofender, señorita Crickwood». «Pronto será la señora Reddale», corrigió Jackson con orgullo. La noticia corrió rápido. Mientras caminaban por la calle principal, recibían felicitaciones de gente que Mara nunca había visto. Todos parecían conocer a Jackson Reddale. Y todos tenían algo que decir sobre su compromiso. «Es ella la de la riada, ¿no?», oyó que un hombre comentaba frente a la barbería. «Reddale la sacó él mismo», dicen. «Y lo que uno salva, pues uno se lo queda». El comentario, tosco y grosero, le encendió las mejillas, pero Jackson, que también lo escuchó, simplemente la rodeó con el brazo, firme y protector, dejando claro a todos el respeto que sentía por ella. No todas las reacciones fueron agradables. Cuando pasaron frente al Palace Hotel, Mara vio a Celine Marlowe, asomada desde una ventana del piso alto, observándolos con un gesto imposible de descifrar. La mujer no hizo el menor intento de bajar a felicitarlos, cosa que, en el fondo, Mara agradeció en silencio. Su última parada fue en una pequeña tienda de telas, donde eligió una suave algodón azul pálido para su vestido de boda, un tono que le recordaba a los ojos de Jackson. La dueña del local, Mabel Rensley, una viuda amable y risueña, se ofreció a ayudarle con la costura. «No todos los días tenemos una boda de verdad en McGill», comentó mientras medía la tela. «La mayoría se casa con lo que trae puesto. Será un gusto ver a una novia con un vestido como Dios manda». Cuando emprendieron el regreso a la cabaña, el sol ya empezaba a hundirse detrás de las montañas, tiñendo todo de oro y rosa. Sentada junto a Jackson en el carro, Mara sintió una paz profunda. A pesar de unos cuantos gestos desagradables, la mayoría de la gente parecía genuinamente contenta por su compromiso. Era como si la boda que se acercaba legitimara su presencia en el pueblo. «¿Eres feliz?», preguntó Jackson al acercarse a la cabaña. Una pregunta sencilla pero cargada de intención. Mara lo miró, consciente de que ese hombre se había convertido en el centro de su vida en tan poco tiempo. «Más feliz de lo que creí posible volver a ser», respondió con sinceridad. «Yo también», dijo él, aunque su sonrisa ya lo había dicho todo.
Las 2 semanas antes de la boda pasaron entre preparativos. Mara cosió su vestido con la ayuda de Mabel Rensley, cuidando cada puntada. Jackson subió a las colinas y volvió con un pequeño anillo de oro, una reliquia familiar que había sido de su madre. No es nada lujoso, se disculpó mientras se lo mostraba, pero me encantaría que lo llevaras. Mara se lo deslizó en el dedo. Encajaba perfectamente. Es precioso, dijo, y lo sentía de verdad. La sencillez del anillo armonizaba más con su nueva vida que cualquier joya ostentosa de Boston. La mañana de la boda, Mara se preparó en la cabaña, vistiendo su vestido azul y mirándose en el viejo espejo de mano que había pertenecido a su madre. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma que salió de Boston 3 meses atrás. Ahora su piel estaba dorada por el sol de Nevada, y sus manos tenían la dureza suave del trabajo, pero sus ojos brillaban con una seguridad y una calma que nunca había tenido. Mis padres estarían orgullosos. Y Harlan también, murmuró a su reflejo. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Mabel Rensley, quien insistió en ayudarla a prepararse. Jackson había salido al amanecer, respetando la tradición de no ver a la novia antes de la ceremonia. «¡Ay, qué bonita te ves!», exclamó la mujer mayor. «Ese color te queda de maravilla. Ahora, vamos a arreglarte el cabello». Con manos ágiles, Mabel entrelazó las ondas rojizas de Mara en un peinado simple y elegante, adornado con pequeñas flores blancas recogidas del campo. Cuando terminaron, ya era hora de partir hacia el pueblo. La iglesia de McGill estaba llena a rebosar. Parecía que todo el Dustfall Folk había acudido para celebrar la boda del domador de caballos al que tanto respetaban. Mara esperó afuera con Brick Thorne, quien había ofrecido acompañarla al altar ante la ausencia de familiares varones. «¿Lista?», preguntó él, ofreciéndole el brazo. Mara respiró hondo, sorprendida de no sentir nervios. «Lista». Cuando entró, la pequeña iglesia se quedó en silencio. Jackson la esperaba en el altar, con camisa blanca impecable y pantalones oscuros, su cabello normalmente rebelde ahora peinado con esmero. Cuando se volvió para verla, la expresión en su rostro, una mezcla de asombro, alegría y amor tan puro que la dejó sin aire. Se grabó en la memoria de Mara para siempre. Pastor Gideon Bale, un hombre curtido pero de ojos bondadosos, dirigió una ceremonia sencilla pero llena de significado. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Jackson fue firme. «Yo, Jackson Reddale, te tomo a ti, Mara Crickwood, como mi esposa legítima». Mara repitió las palabras tradicionales, la voz clara pese a la emoción que le apretaba el pecho. Cuando él deslizó el anillo de su madre en su dedo, sintió que el corazón iba a estallarle de felicidad. «Por la autoridad que me ha sido dada», proclamó el pastor, «los declaro marido y mujer». Puede besar a la novia. El beso de Jackson fue suave, lleno de promesas. Al volverse hacia la congregación como el señor y la señora Reddale, la iglesia estalló en aplausos y vítores. La celebración continuó en el salón del pueblo, donde las mujeres de McGill habían preparado un banquete. Hubo música, risas y baile, con Jackson sorprendiendo a Mara por lo bien que se movía. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», preguntó ella mientras él la guiaba en un animado baile. «Pensilvania no era solo caballos y labranza», rió él. «Mi madre insistía en que sus hijos supieran comportarse en sociedad». Cuando la fiesta terminó, se dispusieron a volver a la cabaña, su hogar ahora en todos los sentidos. Los habitantes los despidieron desde la calle, lanzando pétalos y deseándoles fortuna. Durante el camino de regreso, una nueva intimidad flotaba entre ellos. Ya eran marido y mujer, con todo lo que ello significaba. Al llegar al rancho, Jackson tomó a Mara en brazos y la cruzó por el umbral, arrancándole una risa suave, llena de ternura. «Bienvenida a casa, señora Reddale», dijo Jackson al dejarla suavemente sobre el suelo de la cabaña. Mara miró alrededor de aquel espacio sencillo que se había convertido en su refugio. Sospechó que Mabel Rensley había pasado por allí antes que ellos.
Todo estaba limpio como recién estrenado, con flores silvestres frescas sobre la mesa y sábanas nuevas en la cama. «Es perfecto», susurró, volviéndose hacia su esposo. «Todo es perfecto». Con el atardecer cubriendo el valle, Mara y Jackson comenzaron su vida juntos de verdad. Ya no eran rescatador y rescatada, sino compañeros en todo. El cariño que había nacido entre ellos desde aquel día en el arroyo desbordado creció con el tiempo, enraizado en respeto y afecto genuinos. 5 años después, Mara estaba en el porche de la casa del rancho, la que había reemplazado a la cabaña original, observando cómo Jackson enseñaba a su hijo de 4 años, Rowan Reddale, a montar su primer pony. En sus brazos descansaba su pequeña Tessa, de apenas 6 meses. El rancho había prosperado más de lo que imaginaron. La habilidad de Jackson con los caballos atraía compradores hasta desde San Francisco, y la cuidadosa administración de Mara les permitió expandir el lugar. Ahora tenían 3 peones, un establo digno y mucho más terreno. Mara también se había ganado un sitio en la comunidad. 3 veces por semana enseñaba lectura y escritura a los niños de McGill en una pequeña escuela construida con madera donada por los dueños de la mina. Sus alumnos la adoraban. Y los Dustfall Folk, que en el pasado habían murmurado sobre ella, ahora la veían como un ejemplo de fortaleza y gracia en la frontera. Incluso Celine Marlowe, con el tiempo, había cambiado su actitud. Primero con desgana y luego con un respeto sincero, al ver que el matrimonio de Mara y Jackson era sólido y feliz. Nunca serían grandes amigas, pero habían aprendido a tratarse con cordialidad. «Mamá, mira», gritó Rowan, su rostro encendido de orgullo mientras guiaba su pony en círculo. «Lo hago yo solito». «Te veo, cariño», respondió Mara. «Naciste para esto, igual que tu padre». Jackson levantó la mirada con el rostro un poco más curtido que años atrás, pero con los mismos ojos cálidos de siempre cuando la veía. El amor entre ellos no había disminuido. Más bien, se había vuelto más profundo con cada esfuerzo compartido. Mientras el sol se escondía detrás de las montañas, pintando el valle con tonos de oro y púrpura, Mara recordó aquel día terrible en que la riada se llevó todo lo que conocía. Lo que parecía un final había sido, en realidad, el comienzo de una historia que nunca habría imaginado. «¿En qué piensas?», preguntó Jackson, uniéndose a ella en el porche después de ayudar a Rowan a desmontar. «En que, a veces, los peores momentos nos empujan hacia lo mejor de la vida», respondió Mara, recostándose en él, mientras su hijo corría a contarles a los peones su hazaña. Jackson la rodeó con el brazo y besó su sien. «Doy gracias cada día por haberte encontrado, incluso si fue por culpa de aquella riada». «Y yo también, Jackson». «Yo también», respondió ella en voz baja. Su amor, nacido en medio del desastre y alimentado por sueños compartidos, se había convertido en algo sereno y firme, una llama constante que iluminaba sin quemar. Mientras estaban allí, con sus hijos sanos, su hogar seguro y un futuro lleno de promesas, Mara supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar. No en los salones elegantes de Boston, ni siquiera en la escuela de McGill, sino allí, en los brazos del vaquero que la sacó de la corriente y la sostuvo fuerte, salvando su vida de más maneras de las que podría contar.